Que el Espíritu de Dios sea dándonos de su bendición y ayuda para todo nuestro trabajo de fe. Amén. Hay un cuadro que quiero compartir de Gustave Doré, famoso dibujante de episodios bíblicos, que si ustedes ven, él era muy dramático, tratando de visualizar esta visión que tuvo Ezequiel. Lo primero que sí quiero diferenciar, ¿ya?, es en lo que significa nuestro espíritu del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dos cosas distintas. Dios a todos nos da ese espíritu de vida, el ruaj en hebreo, donde se inicia ahí la creación. A cada persona se le da ese aliento y se está con vida mientras no demos el último suspiro. Aunque hay personas que estando vivas comienzan a perder la vitalidad, los sueños, las esperanzas. Se habla de que muchos comienzan antes de morir, ya están de alguna forma muertos en vida. Pero para eso está el Espíritu de Dios, del cual se habla hoy, la tercera persona de la Trinidad. Un espíritu que se recibe en el bautismo, otras personas también lo reciben en el momento en que creen, donde pasamos a ser adoptados hijos e hijas de Dios, donde hay renovación, hay perdón y comenzamos a vivir una vida nacida del agua y de este Espíritu Santo. Pero para eso uno tiene que ser hijo o hija de Dios. Y este episodio de Ezequiel 37 me hace recordar que muchas personas viven decaídas, sociedades a veces en el suelo. Y me recuerdo aquella vez, año 2010, en que el terremoto de la zona central de Chile llevó a la destrucción de varios pueblos. Y tuvimos que ir, en ese entonces, con Gerardo Evia, en la banda de la iglesia a entregar una ayuda de parte de nuestra iglesia local. Cuando llegamos, se parecía mucho a esto. Una ciudad en ruinas y sobre todas las cosas, una ciudad en silencio. Para quien conoce Concepción, sí, muy bien, es una ciudad, todo menos el centro, digo yo, silenciosa. Pero encontramos ese extraño silencio de una ciudad choqueada en el suelo. Y esta imagen la vemos en las personas, a veces todos los días, donde el sistema financiero, por ejemplo, los ahoga y pierden las esperanzas. Esperanzas de ser alguien en la vida. A veces esperanza hasta de poder alimentar a su familia. Vemos que las enfermedades, las angustias, las expectativas no cumplidas y un sinfín de otras cosas van dejando un reguero de caídos en el camino, los cuales no logran llegar a ese punto de vida exitosa que se nos presenta. Y al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. A este pueblo que obviamente confiaba en Dios para que no le pasara nada. De hecho, a este profeta
Ezequiel le toca vivir una época muy especial donde las batallas de los imperios que estaban alrededor y también al pecado del propio pueblo le llevaron precisamente a que en el año 587 fueran invadidos y deportados hacia el sector mesopotámico por el imperio neobabilónico. Ahí una larga caravana de desterrados se dirigía hacia las tierras del Éufrates. Y allí el pueblo empezó a vivir subyugado, sometido al poder militar, comenzó a sufrir el castigo del pecado contra el Señor. Y allí entre el lloro, el orgullo por el suelo y los labios mordidos por la impotencia, se desvanecía un pueblo que otrora era una nación especial de Dios. Pero Dios no olvida a sus hijos e hijas. En esos precisos momentos envía a varios profetas, como Daniel, Jeremías y el propio Ezequiel, para levantar el ánimo de los israelitas y decirle de todas las formas posibles que aunque ellos estén esclavizados, muertos ante la humanidad, Dios les va a volver a dar vida. Y una de las formas, como le dice, es a través de esta visión. Una imagen terrible del poder de Dios en la que ellos debían descansar, esperar. Dios levantaría a este pueblo para llevarlos a ser un verdadero ejército invencible. A veces se me vienen imágenes de la iglesia en el pasado, luchando espiritualmente, manteniendo viva la fe que se recibió de los padres espirituales. Sin embargo, a través de la historia también he visto como muchas llamas espirituales se van apagando, vidas que se van secando espiritualmente. Veo a gente que necesita ayuda espiritual y tiene sed de Dios, pero no tiene tiempo. No saben atinar a dónde ir. Muchas veces veo que esta realidad está viva en el día de hoy. Importante es señalar que la escena de Ezequiel consideraba a gente sin vida. Alguien lo describió así como que si fuera una gran batalla que hubiese tenido allí y los soldados hubiesen muerto en lucha feroz, cuerpo a cuerpo, y después los cadáveres que yacían en la tierra hubiesen quedado insepultos y a merced de buitres y fieras del campo que al devorar los cuerpos hubiesen dejado todos los huesos dislocados y dispersos. Entre comillas. Y es que esta imagen es muy buena para presentar de parte de la Biblia la realidad humana. El hombre ante Dios o sin Dios está muerto en vida. Es un ser que no logra darse cuenta que su principal necesidad es de Dios. Como yo lo he dicho muchas veces aquí, como Blaise Pascal lo dijo, el ser humano tiene un vacío y ese vacío tiene forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Pablo lo presenta magistralmente cuando les dice a esos primeros cristianos en Éfeso, comillas, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, igual que estos, en vuestros delitos y pecados. Cierra comillas. El hombre que no tiene a Cristo en su ser llega a estar vacío y sin vida, salvación, ni fe, ni esos principios eternos. En el fondo no tiene la capacidad de buscar a Dios por su propia voluntad.
no hay respuesta. Es por eso que Dios le pregunta a Ezequiel, y esto me llama mucho la atención: Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Crees tú que yo puedo hacer algo por una persona que está prácticamente en el suelo, emocionalmente, espiritualmente, valóricamente, hasta físicamente? Y es una pregunta que desafía toda la razón. Y la razón del propio profeta. Porque el profeta en esta visión ni siquiera le dice, ¿no es cierto? Sí, Señor, tú lo puedes hacer. ¿Qué es lo que le dice? Señor omnipotente, tú lo sabes. Estamos totalmente entregados en las manos de Dios. Entonces es el momento en que Dios le dice a Ezequiel que diga la palabra. Cuando llegó el Espíritu Santo a Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Fue empezar a predicar la palabra. No solamente Pedro frente a una gran multitud, un hombre que venía de ser pescador, que no tenía un bagaje cultural tan grande. Sin embargo, dijo la palabra justa, necesaria y sencilla, que llevaba a que la gente pudiera transformar sus vidas. Y después otros, en distintos idiomas, decir la palabra de Dios, en alemán, en castellano, en lo que usted quiera. Pedro es así que dijo. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel sucederá en estos últimos días. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Es la palabra de Dios, la creadora o recreadora. Podemos tener al mejor pastor, podemos tener al mejor líder, podemos tener la mejor doctrina, todo lo que ustedes quieran, pero la que transforma sanamente es Dios. Así, por ejemplo, cuando Esteban, el primer mártir de la fe, lleno de la gracia y del poder de Dios, fue citado ante el consejo para defenderse, recordemos que este fue el primer mártir cristiano, su argumento no fue ni filosófico ni argumentativo, sino la palabra de Dios. Solo estamos llamados a transmitir esa palabra, como dijo Lutero. Nuestra responsabilidad es que esa palabra llegue, ¿dónde? A los oídos. Y es el Espíritu quien trasladará desde los oídos esa palabra al corazón. En la visión se escucha un ruido. ¿Te suena que en Pentecostés también se escuchó un ruido? Luego comienza el milagro de Dios. Poco a poco comienzan a restablecerse las confianzas, comienza a existir perdón, reconciliación, conciencia de que nos necesitamos, tomar conciencia de que somos un cuerpo. Y comenzamos a unirnos. Los tendones, la piel, la carne. Pero el cuerpo todavía sigue muerto. Se requiere una nueva palabra de Dios. Y digo esto porque la fe es algo de lo que muchas veces la gente se preocupa en un instante en la vida. Corresponde a ciertos momentos, como la confirmación o algún evento que me lleva a acercarme a Dios. Sin embargo, para ser un cuerpo viviente, la iglesia necesita de la palabra una y otra vez, como también Lutero lo decía. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Por lo tanto,
No, la fe no es una etapa en la vida, sino es un caminar escuchando continuamente la voz de Dios. Solo así Dios nos va a levantar, no solo como personas, sino como cuerpo, como un ejército que se levanta para armar el reino de Dios. Así podremos, cada persona, en su corazón, poder tener ese espíritu que nos da alegría, paz y amor. Que esa palabra, que esta, pueda reverdecer nuestras almas y que Dios nunca nos suelte de su mano. Amén.